Un hombre arroja a un anciano multimillonario desde un puente, sin saber que un adolescente negro lo está mirando en secreto, y lo que el niño hace a continuación lo cambia todo. Elisha, de 16 años, vivía en un modesto pueblo donde la supervivencia dependía en gran medida de la agricultura y la cooperación comunitaria. La vida era difícil, pero Elijah albergaba sueños mucho más grandes que su entorno. Imaginaba un futuro en el que pudiera superar la pobreza, convertirse en millonario y utilizar su éxito para ayudar a otros en su pueblo. Su determinación lo distinguió de sus compañeros, quienes a menudo se burlaban de él por pensar más allá de los campos en los que trabajaban a diario. En una tarde calurosa y seca, Elijah estaba trabajando junto a otros agricultores en los campos, cuando surgió un problema que ya les resultaba familiar. Los canales de irrigación, su principal fuente de suministro de agua, habían vuelto a dejar de suministrar suficiente agua a los cultivos. El sol caía sin piedad y el suelo agrietado amenazaba con arruinar su ya modesta cosecha. La frustración se apoderó del grupo mientras discutían sobre soluciones temporales y se culpaban unos a otros. Al principio, Elijah se quedó quieto, observando la situación. Pero en el fondo, sentía que tenía una respuesta. Llevaba meses trabajando en una solución. Una máquina de distribución de agua que podría revolucionar la forma en que regaban sus cultivos. Aunque la máquina estaba incompleta y todavía estaba en fase experimental, Elijah no podía ignorar la urgencia de dar un paso adelante. Respiró profundamente y les anunció a los agricultores: «Tengo una solución. He estado trabajando en una máquina que puede ayudar con este problema exacto. Denme la oportunidad de mostrársela». Los granjeros intercambiaron miradas escépticas. Muchos de ellos conocían a Elijah desde que era un niño y descartaron sus ideas como si fueran ensoñaciones juveniles. Sin embargo, al no ver otras opciones inmediatas, aceptaron a regañadientes dejarlo intentarlo. El corazón de Elijah se aceleró de emoción y nervios mientras regresaba apresuradamente a su casa, donde su taller improvisado se encontraba en la esquina de su pequeño patio. En el taller, Elijah recogió rápidamente su máquina. Era un artefacto rudimentario hecho con piezas recuperadas, que se había mantenido unido gracias a su determinación y a interminables horas de experimentación. Colocó con cuidado la máquina en un carro y la llevó de vuelta a los campos, donde los granjeros esperaban impacientes. Elijah instaló la máquina cerca del canal de riego seco. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba los componentes y la conectaba a la fuente de agua más cercana. Mientras los agricultores observaban, algunos murmuraban dudas en voz baja. Elijah los ignoró y se concentró en la máquina. Con todo en su lugar, Elijah accionó el interruptor. La máquina cobró vida con un chisporroteo, con los engranajes chirriando ruidosamente mientras intentaba bombear agua. Por un breve instante, pareció que podría funcionar y Elijah sintió una oleada de esperanza. Pero luego, con un fuerte ruido metálico, la máquina se trabó y se detuvo. Elijah se agazapó junto a ella, ajustando frenéticamente los mecanismos e intentando que volviera a funcionar. El sudor le corría por el rostro mientras trabajaba incansablemente, negándose a rendirse. A pesar de sus esfuerzos, la máquina se negaba a funcionar como estaba previsto. Uno de los agricultores se cruzó de brazos y meneó la cabeza. «Esto es lo que pasa cuando uno pierde el tiempo en tonterías en lugar de hacer un trabajo de verdad», dijo. Otro intervino. «Ya nos has hecho perder suficiente tiempo, Elijah. No podemos depender de los sueños para alimentar a nuestras familias». Las palabras le dolieron. Elijah miró al grupo y sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que su decepción se había convertido en burla. Uno por uno, se fueron alejando y lo dejaron solo con su invento fallido. Con el corazón destrozado, Elijah empacó la máquina y emprendió la lenta caminata de regreso a su taller. Su mente se llenó de dudas y repitió las duras palabras de los granjeros. Cuando llegó al borde del bosque donde se encontraba su taller, se detuvo y miró hacia los campos. A pesar del dolor del rechazo, aún conservaba una chispa de determinación. «Lo haré mejor», murmuró para sí mismo. «Un día lo verán. Un día esto funcionará». Elijah abrió la puerta de su taller y dejó la máquina con cuidado. El espacio estaba abarrotado de herramientas, trozos de metal y diagramas de sus diversos proyectos. Se sentó en un taburete desgastado, con las manos apoyadas en la máquina mientras la miraba en silencio. Aunque tenía el corazón apesadumbrado, decidió no darse por vencido. Encontraría una manera de mejorar su invento, sin importar cuánto tiempo le llevara.
Por el momento, sin embargo, el peso del fracaso lo oprimía. Mientras la noche caía sobre el pueblo, Elijah trabajaba solo a la tenue luz de una única linterna, sin que sus sueños de éxito se vieran afectados a pesar de los reveses del día. El empresario multimillonario Anthony Reeves se dirigía a un pueblo remoto, cómodamente sentado en su lujoso todoterreno. Anthony, conocido por sus iniciativas filantrópicas y sus soluciones de ingeniería visionarias, se apasionaba por ayudar a las comunidades a superar desafíos como la escasez de agua. Este viaje en particular formaba parte de su última iniciativa para mejorar los sistemas de riego para los agricultores en dificultades. A su lado se sentaba su socio comercial, Víctor, que había trabajado con Anthony durante años, pero albergaba un resentimiento secreto por los desaires percibidos y un deseo de beneficio personal. Mientras conducían por el polvoriento camino rural, el todoterreno aminoró la marcha hasta detenerse cerca de un pintoresco puente de piedra que cruzaba un río sinuoso. Víctor miró por la ventanilla y sugirió que hicieran una pausa. «Anthony, detengámonos aquí un momento. La vista es impresionante y no todos los días se puede ver algo tan sereno», dijo Víctor con una sonrisa que ocultaba sus segundas intenciones. Anthony, que siempre aprecia la naturaleza, estuvo de acuerdo. «Claro, un pequeño descanso suena bien». El conductor aparcó cerca del puente y Anthony se apeó, estiró las piernas y caminó hacia la barandilla. El sol brillaba en el agua que fluía abajo y una suave brisa traía los aromas del campo. Anthony se apoyó en la barandilla, contemplando la belleza del paisaje, sin darse cuenta del peligro que se alzaba justo detrás de él. Víctor se acercó lentamente, con la mente acelerada. Había pasado semanas planeando este momento, impulsado por la codicia y los celos. Si Anthony se iba, Víctor podría tomar el control de sus empresas conjuntas y su riqueza. Mientras Anthony miraba el agua, Víctor lo atacó y lo empujó con fuerza hacia el borde del puente. Anthony se tambaleó por el aire y se estrelló contra el río con un fuerte chapoteo. El impacto lo aturdió y entró en pánico cuando se dio cuenta de que no sabía nadar. La corriente lo atrajo y se agitó violentamente, jadeando y gritando pidiendo ayuda. Víctor observó por un momento antes de darse la vuelta y caminar rápidamente hacia el auto. «Conduce», le ordenó al conductor, dejando a Anthony para que se las arreglara solo en el agua turbulenta. En un bosque cercano, Elijah había estado trabajando en su máquina de agua rota, tratando de averiguar cómo mejorar su eficiencia. Se detuvo, secándose el sudor de la frente, cuando unos gritos débiles llegaron a sus oídos. Al esforzarse por escuchar, se dio cuenta de que alguien gritaba pidiendo ayuda. Sin dudarlo, Elijah corrió hacia la fuente del ruido, con el corazón palpitando con fuerza. Cuando llegó a la orilla del río, Elijah abrió mucho los ojos. Vio a un hombre que se agitaba indefenso en el agua, claramente incapaz de mantenerse a flote. La corriente era fuerte, y los movimientos del hombre eran cada vez más débiles. Sin pensarlo dos veces, Elijah dejó todo y se zambulló en el río. El agua fría le picaba la piel, pero Elijah se concentró en alcanzar al hombre que se estaba ahogando. Con fuertes brazadas, acortó la distancia y agarró el brazo de Anthony. «¡Agárrate!», gritó Elijah con voz firme a pesar del esfuerzo que le suponía luchar contra la corriente. Anthony se aferró a él, y su pánico era evidente en su respiración entrecortada. Elijah nadó hacia la orilla con todas sus fuerzas, pero el peso de Anthony le dificultaba cada brazada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la orilla. Elijah tiró de Anthony hacia el césped y se desplomó a su lado, ambos respirando con dificultad. Anthony tosió y se dio la vuelta para quedar boca arriba, mirando al cielo. Su mente daba vueltas mientras procesaba lo que acababa de suceder. La traición, la caída, y ahora, el hecho de que ese joven desconocido le había salvado la vida. «Gracias», logró decir con voz débil pero sincera. Elijah se sentó y miró al hombre que había rescatado. «¿Estás bien? ¿Puedes respirar?», preguntó con genuina preocupación. Anthony asintió lentamente, todavía recuperando el aliento. Después de unos momentos, Elijah ayudó a Anthony a ponerse de pie. El multimillonario hizo una mueca de dolor, sintiendo los dolores de la caída y la lucha en el agua. «¿Qué pasó?», preguntó Elijah con curiosidad. Anthony dudó un momento y luego respondió: «Me empujó alguien en quien confiaba».
Sus palabras estaban teñidas de incredulidad y amargura. Miró a Elijah. Estudió la expresión seria del niño y se dio cuenta de lo afortunado que era de que alguien hubiera estado cerca para escuchar sus gritos. Elijah condujo a Anthony, todavía empapado, hasta su humilde taller, un cobertizo en las afueras del pueblo que servía tanto de almacén como de espacio creativo. El interior estaba desordenado, pero rebosaba de potencial. Restos de metal, tuberías viejas, engranajes y herramientas estaban esparcidos por los bancos de trabajo, y dispositivos parcialmente ensamblados se encontraban en los rincones, algunos claramente abandonados después de múltiples intentos fallidos. El aire olía a aceite y óxido, pero también transmitía una energía tácita, un aura de posibilidades infinitas. Anthony, que ya se había recuperado un poco, miró a su alrededor con asombro. El cobertizo no era gran cosa, pero reflejaba claramente el ingenio y la determinación de Elijah. ¿Qué es todo esto?, preguntó Anthony, señalando una mesa llena de planos y mecanismos a medio terminar. Elijah dudó un momento, sin saber si sus ideas serían entendidas. «Es mi taller», comenzó con voz modesta. «He estado tratando de construir algo para resolver el problema del suministro de agua en los campos. Ha sido difícil. La mayoría de estas piezas son cosas que encontré o recuperé». El interés de Anthony se intensificó cuando tomó uno de los planos de Elijah. El boceto, aunque tosco, esbozaba una máquina rudimentaria diseñada para distribuir agua de manera eficiente a los cultivos. «Esto es impresionante», dijo Anthony con sinceridad. «¿Y tú construiste todo esto tú solo?». Elijah asintió con la cabeza, con un pequeño destello de orgullo en su expresión, por lo demás cansada. «Sí, pero la última vez que intenté mostrarles a los aldeanos cómo funciona, no salió como estaba previsto. La máquina falló y dijeron que les había hecho perder el tiempo. Nadie cree en mí». Anthony frunció el ceño, percibiendo el dolor que se escondía tras las palabras de Elijah. Puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del muchacho. «Ese es el error de ellos, no tuyo. Tienes una mente aguda, Elijah, y puedo ver el esfuerzo que has puesto en esto. A veces la gente no reconoce la brillantez de inmediato. No dejes que eso te detenga». Alentado por las palabras de Anthony, Elijah comenzó a explicar su máquina con más detalle. Mostró cómo se suponía que el dispositivo bombearía agua a través de una red de tubos y la distribuiría uniformemente por los campos. «Funcionó cuando lo probé aquí», dijo Elijah, señalando un prototipo más pequeño. «Pero en los campos no generó suficiente presión. Creo que el problema está en el sistema de válvulas, pero no tengo las herramientas ni las piezas adecuadas para arreglarlo». Los instintos de ingeniería de Anthony entraron en acción. Se agachó para inspeccionar la máquina, pasando los dedos por las juntas y los mecanismos. «Tienes razón con respecto a las válvulas, pero creo que podemos arreglar esto. ¿Confías en mi ayuda?». Elijah parpadeó sorprendido. «¿Me ayudarías?». Anthony sonrió. «Por supuesto. Me salvaste la vida hoy, Elijah. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarte con tu visión. Pongámonos a trabajar». Los dos se pusieron manos a la obra con una concentración total. Anthony, con sus años de experiencia como ingeniero y empresario, guió a Elijah en el rediseño de la máquina. Utilizando todas las piezas que pudieron encontrar en el cobertizo, ajustaron el sistema de válvulas, reforzaron la bomba y se aseguraron de que las conexiones fueran herméticas. A medida que trabajaban, Elijah fue adquiriendo más confianza, haciendo preguntas y aprendiendo de las explicaciones de Anthony. Anthony, a su vez, admiraba la rapidez de pensamiento del niño y su afán por absorber conocimientos. Pasaron las horas y, a pesar del cansancio, ambos se sentían fortalecidos por su objetivo compartido. Finalmente, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, la máquina estaba lista. La probaron con un barril de agua que Elijah había almacenado cerca y observaron cómo se activaba la bomba y el agua fluía suavemente por los tubos. El rostro de Elijah se iluminó de emoción. «¡Funciona!», exclamó, sin poder contener su alegría. Anthony sonrió, compartiendo el triunfo. «Sí, lo es. Pero la verdadera prueba será en el campo. Llevémosla allí». A la mañana siguiente, Anthony y Elijah llevaron la máquina a las tierras de cultivo donde persistía el problema del agua. Los aldeanos curiosos se reunieron a su alrededor, algunos escépticos, otros simplemente intrigados.
Elijah instaló la máquina mientras Anthony permanecía cerca, alentándolos en silencio. Cuando todo estuvo listo, Elijah puso en marcha la bomba. La máquina cobró vida y, momentos después, el agua empezó a fluir de forma constante por los canales de riego. Los aldeanos observaron con asombro cómo el suelo, antes reseco, bebía en abundancia el agua que tanto necesitaba. «¡Increíble!», exclamó un granjero. «Realmente funciona». La multitud estalló en vítores y aplausos, y sus dudas anteriores dieron paso a la admiración. Elijah estaba de pie, radiante, al lado de Anthony. Ese momento validó todo su arduo trabajo y sus sueños. Anthony dio un paso adelante y alzó la voz para dirigirse a los habitantes del pueblo. Esta máquina fue construida por Elijah. Él fue quien vio el problema y encontró la solución. Deberían estar orgullosos de tener a alguien como él en su comunidad. Los aldeanos, ahora humillados, se acercaron a Elijah para felicitarlo. Su anterior desdén fue reemplazado por gratitud y respeto. Mientras la multitud se dispersaba, Anthony se volvió hacia Elijah. «Tienes algo especial, Elijah. Este es solo el comienzo para ti». Elijah lo miró con los ojos brillantes de esperanza. «Gracias por creer en mí», dijo en voz baja. Anthony negó con la cabeza. «No, Elijah. Gracias por mostrarme el tipo de determinación que se necesita para cambiar el mundo. Ahora, hablemos de cómo podemos hacer que tu visión sea aún más grande». De pie, orgulloso, entre los aldeanos reunidos, Anthony alzó la voz, con un tono que resonaba con admiración y esperanza. «Este chico tiene una visión», dijo, señalando a Elijah, que estaba de pie junto a él, agarrando la máquina que habían reparado juntos. «Esta máquina, esta solución, es enteramente su creación. Funciona gracias a su determinación, inteligencia y la pasión que tiene por mejorar la vida, no solo para él mismo, sino para todos ustedes». Los aldeanos, muchos de los cuales habían dudado del potencial de Elijah, estallaron en aplausos. Los aplausos fueron fuertes y sinceros, un marcado contraste con el ridículo que Elijah había enfrentado días antes. Elijah se quedó inmóvil por un momento, con el corazón palpitando con fuerza. Por primera vez, se sintió verdaderamente visto, validado y celebrado. Su corazón, que antes estaba apesadumbrado, ahora rebosaba de orgullo y gratitud. Anthony levantó una mano para hacer un gesto a la multitud para que guardara silencio. «Pero esto es solo el comienzo», continuó. «Las ideas de Elijah no deberían verse limitadas por la falta de recursos u oportunidades. Lo llevaré conmigo a la ciudad para asegurarme de que reciba la educación, la tutoría y las herramientas que necesita para convertir su visión en realidad. Juntos, lograremos un impacto aún mayor». Cuando la realidad de las palabras de Anthony se hizo patente, los aldeanos volvieron a vitorear, esta vez más fuerte y con genuina alegría por Elijah. Algunos aldeanos que se habían burlado de él antes dieron un paso adelante para ofrecerle disculpas y reconocer sus errores. Un granjero de edad avanzada, con lágrimas en los ojos, le dio una palmadita en el hombro a Elijah. «Nos has hecho sentir orgullosos, muchacho», dijo con voz temblorosa. «Nos has demostrado lo que puede hacer la determinación». Elijah le dio las gracias al granjero, con la voz quebrada por la emoción. Se volvió hacia Anthony y asintió con la cabeza para aceptar abandonar el pueblo. Aunque era difícil separarse del único hogar que había conocido, Elijah comprendió que esta era su oportunidad de crecer, aprender y cumplir sus sueños de marcar una diferencia. A la mañana siguiente, Anthony y Elijah salieron del pueblo en el coche de Anthony. Sentado a su lado, Elijah miró por la ventana mientras las vistas familiares de su pueblo natal se desvanecían en la distancia. Anthony miró al niño y sonrió tranquilizadoramente. «Este es solo un nuevo capítulo, Elijah», dijo. «Vas a hacer cosas increíbles y estaré allí para ayudarte en cada paso del camino». Una vez que llegaron a la sede de la empresa de Anthony en la bulliciosa ciudad, el mundo de Elijah se expandió de maneras que nunca había imaginado. Anthony le presentó a su equipo de ingenieros e innovadores, quienes le dieron una cálida bienvenida. Le mostraron las instalaciones, donde los equipos y laboratorios de última generación lo llenaron de asombro y emoción. Anthony no perdió tiempo en asegurarse de que Elijah tuviera los recursos que necesitaba. Hizo los arreglos para que el niño asistiera a una escuela prestigiosa y lo inscribió en clases avanzadas que se adaptaban a su amor por la ingeniería y la resolución de problemas.
Más allá de lo académico, Anthony le brindó tutoría personal y pasó horas enseñando a Elijah sobre principios de diseño, gestión de proyectos y la importancia de la empatía en la innovación. En medio de estos cambios, Anthony no se olvidó de sus propios desafíos no resueltos. Se puso en contacto con las autoridades y proporcionó pruebas contra Víctor por el intento de asesinato en el puente. Las autoridades actuaron rápidamente en el caso, arrestaron a Víctor y lo acusaron de múltiples delitos. Cuando la noticia del encarcelamiento de Víctor llegó a Anthony, sintió una sensación de cierre. Saber que se había abordado la traición le permitió centrarse por completo en apoyar el crecimiento de Elijah. Con el tiempo, Elijah prosperó en su nuevo entorno. Sus talentos naturales, junto con los recursos y el apoyo que le proporcionó Anthony, le permitieron desarrollar ideas innovadoras. El primer proyecto importante de Elijah fue un sistema de distribución de agua rediseñado, inspirado en la máquina que había creado en el pueblo. Su invento ganó reconocimiento no solo dentro de la empresa de Anthony, sino también en círculos de ingeniería más amplios, donde se lo celebraba como un joven innovador con un futuro prometedor. Elijah nunca olvidó sus raíces. A pesar de su apretada agenda, visitaba con frecuencia comunidades rurales y utilizaba sus inventos para mejorar las prácticas agrícolas y brindar soluciones sostenibles para la gestión de los recursos. Cada visita le recordaba de dónde venía y fortalecía su determinación de contribuir a la comunidad. En una de esas visitas, Anthony observó con orgullo cómo Elijah mostraba un nuevo sistema de irrigación a un grupo de agricultores. El hombre mayor se maravilló ante la transformación que había presenciado, de un niño que hacía reparaciones en un cobertizo a un joven inventor seguro de sí mismo que cambiaba vidas. «Has recorrido un largo camino, Elijah», dijo Anthony dándole una palmada en la espalda. Elijah sonrió y sus ojos reflejaban determinación. «No estaría aquí sin ti», respondió. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Anthony negó con la cabeza. «Tú eres quien hizo todo esto posible, Elijah. Yo solo te di la oportunidad que merecías. El resto, te lo has ganado todo». Juntos, continuaron su misión de ayudar a otros, demostrando que con las oportunidades adecuadas y un espíritu resiliente, incluso los sueños más improbables pueden convertirse en realidad.